Siempre había amado la soledad. Era un hombre sencillo, disfrutaba de la tranquilidad y el silencio que solo el aislamiento podía ofrecer. Así fue como encontré la cabaña en las montañas, rodeada por un denso bosque que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. El lugar era perfecto, alejado de todo y de todos, ideal para perderme en mis pensamientos y dedicarme a escribir. Había llegado justo antes de que la tormenta comenzara. Las nubes negras se cernían pesadas sobre el horizonte y el viento había comenzado a soplar con fuerza, como un lamento prolongado. Aquel lugar me recibía con una furia desatada por la naturaleza, pero eso no me molestaba. Me instalé rápidamente preparando la chimenea y encendiendo el fuego. La madera crepitaba suavemente y el calor comenzó a llenar la pequeña cabaña, mientras la lluvia reciaba afuera, golpeando el techo con un tamborileo constante. Me senté en mi butaca favorita, con una copa de vino en la mano, observando el fuego danzar en la chimenea. La tormenta era intensa, el tipo de tormenta que corta la electricidad y deja todo en completa oscuridad. Salvo por la luz titilante de las llamas, el viento aullaba como un lobo hambriento y por momentos parecía que algo rascaba la madera de las paredes exteriores, aunque lo atribuía a ramas sueltas azotadas por la ventisca. Al principio no lo noté, quizás fue porque mi mente estaba distraída, o tal vez porque había estado tan seguro de mi aislamiento que mi mente no procesaba la posibilidad. Pero entonces, una sensación incómoda comenzó a asentarse en mi pecho, un presentimiento que no podía ignorar. Era como si el aire mismo dentro de la cabaña se hubiera vuelto más pesado, como si el calor del fuego ya no pudiera disipar el frío que se colaba por las grietas de la pared. Me puse de pie, dejando la copa en la mesa, y me acerqué a la ventana. La lluvia caía en torrentes, una cortina impenetrable que distorsionaba todo lo que había más allá del vidrio. Pero entre el ruido de la tormenta pude oírlo claramente, un susurro apenas audible, como el murmullo de alguien que no quería ser escuchado. Volví a mirar hacia la oscuridad, forzando mis ojos para ver más allá de las sombras, y entonces, allí, en el límite de mi visión, la vi. Era una figura encorvada, apenas distinguible entre la negrura del bosque y la lluvia. Estaba de pie, inmóvil, a unos metros de la cabaña, observándome. No podía distinguir su rostro, solo la silueta delgada y retorcida, envuelta en lo que parecía ser un manto oscuro que se movía como si tuviera vida propia, agitado por el viento. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y retrocedí un paso, mi mente buscando una explicación racional, tal vez un caminante extraviado, alguien que había buscado refugio del temporal. Pero algo en mi interior, una voz silenciosa y antigua, me decía que no era así. La figura no se movió ni un centímetro, ni un paso, solo parecía allí, fija en su lugar, como si fuera parte del bosque mismo, una sombra más en la tormenta. Decidí cerrar las cortinas, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. El viento y la lluvia podían jugar trucos a la mente, y seguramente eso era lo que estaba ocurriendo. Pero no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado, vigilado. El susurro, ese débil murmullo, continuaba resonando en mi cabeza, como una canción que no puedes dejar de escuchar, por más que lo intentes. Encendí todas las luces que pude, y el resplandor anaranjado del fuego proyectó sombras danzantes en la pared, haciéndome sentir un poco más seguro. Volví a sentarme, tratando de ignorar el sonido de la tormenta y concentrarme en mi libro, pero las palabras parecían desvanecerse de las páginas, incapaces de mantener mi atención. Una y otra vez, mi mente regresaba a esa figura en la lluvia,
a esos ojos invisibles que sentía clavados en mí. Y entonces escuché algo que me hizo congelar. Era un golpe, no uno fuerte como si alguien estuviera llamando a la puerta, sino más bien un roce, un rasgar que parecía provenir del techo. Contuve la respiración, el corazón martillando en mi pecho mientras intentaba controlarme. El sonido se repitió, esta vez más claramente, como si algo se arrastrara lentamente sobre las tejas, justo encima de mi cabeza. Debo estar volviéndome loco, me dijo a mí mismo, pero la lógica no podía contrarrestar el miedo primitivo que comenzaba a apoderarse de mí. Me levanté de nuevo, esta vez con más cautela, y caminé hacia la escalera que llevaba al ático. El sonido continuaba, un raspar rítmico, con uñas largas arañando la madera. Subí los escalones lentamente, el crujido de la vieja madera resonando en el silencio de la cabaña. Al llegar al final me detuve frente a la puerta del ático, sintiendo cómo el frío se intensificaba a pesar del fuego que ardía abajo. Podía escuchar el raspar con más claridad. Ahora, justo sobre mi cabeza, cerré los ojos un momento, intentando reunir valor, y luego giré el pomo, empujando la puerta. El ático estaba oscuro, iluminado solo por el débil resplandor que subía desde abajo. El aire estaba viciado y un olor a humedad llenaba el espacio, pero lo que más me perturbó fue la absoluta quietud. No había señales de lo que pudiera haber causado el ruido, ni animales, ni ramas golpeando las ventanas, solo una sensación opresiva, como si el lugar estuviera esperando, expectante. Sin embargo, cuando me di la vuelta para bajar de nuevo, sentí una corriente de aire helado que me hizo estremecer. Provenía de una pequeña ventana en el extremo del ático, una ventana que no recordaba haber abierto. Me acerqué lentamente, mis pasos resonando en el suelo de madera, y cuando miré afuera, mi sangre se congeló. Allí estaba otra vez, la figura más cerca esta vez, casi al pie de la cabaña. Pude ver con más claridad ahora. A pesar de la lluvia, su manto oscuro parecía flotar a su alrededor, moviéndose como humo negro, y sus ojos, aunque apenas visibles, brillaban con un fulgor maligno. Lo que me aterrorizó no fue solo su presencia, sino la certeza de que sabía que la estaba mirando. Podía sentir su mirada fija en mí, atravesando la oscuridad como un cuchillo afilado. Retrocedí de la ventana, cerrando de golpe, pero sabía que no estaba a salvo. Sentí que algo se acercaba, algo que no podía detener. Volví a bajar, cerrando la puerta del ático tras de mí, y me dirigí a la sala principal, donde el fuego aún ardía, aunque parecía más débil, como si la oscuridad estuviera comenzando a sofocarlo. Entonces sucedió algo que me hizo comprender que lo que fuera que estaba allá afuera no tenía intención de dejarme ir. La puerta principal comenzó a sacudirse, no con la violencia de un golpe, sino con una fuerza más insidiosa, como si algo o alguien intentara entrar. Despacio, con paciencia, me quedé helado, incapaz de moverme, mientras el picaporte giraba lentamente. Un sudor frío cubrió mi frente y por un momento no supe qué hacer. La puerta no debía estar abierta. Estaba seguro de haberla cerrado y asegurado. Pero la realidad estaba cambiando, distorsionándose a mi alrededor. Sabía que si me quedaba allí, frente a esa puerta, lo que fuera que estaba afuera me encontraría. Actuando por puro instinto, corrí hacia la cocina buscando algo con lo que defenderme. Mis manos temblaban mientras agarraba un cuchillo, pero en mi mente sabía que era un inútil. Lo que estaba afuera no era algo que pudiera herir con un simple cuchillo de cocina. Los ruidos se intensificaron. Ahora no solo era la puerta, sino las ventanas.
Las paredes mismas, era como si la cabaña entera estuviera siendo atacada, acosada por una fuerza invisible, una presencia que deseaba entrar, que deseaba alcanzarme. Las sombras danzaban de manera extraña bajo la luz parpadeante de las lámparas, y el fuego en la chimenea comenzó a debilitarse aún más, como si una mano invisible estuviera apagándolo. Entonces el sonido cesó. Todo quedó en silencio, salvo por el latido ensordecedor de mi corazón. Sentí que el tiempo se detenía, que el mundo se congelaba en ese instante de absoluta quietud. Apreté el cuchillo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, esperando, escuchando, y luego una voz que decía: déjame entrar. Era un susurro tan suave que por un momento pensé que lo había imaginado, pero no. La voz volvió, esta vez más fuerte, con una cadencia extraña, casi hipnótica. Déjame entrar. Era una mujer, su voz era seductora, cálida, pero había algo en ella que me llenaba de un miedo profundo, primitivo, algo que me decía que si le abría la puerta, si le permitía entrar, mi vida cambiaría para siempre, de una manera que no podía comprender. Déjame entrar. Solo quiero hablar contigo. Solo quiero hablar contigo. Las palabras resonaban en mi cabeza más allá del sonido, como si se incrustaran en mi mente. Podía sentir su presencia al otro lado de la puerta, su ansia, su hambre. No era una mujer, no, realmente era algo más, algo que vestía de la forma de una mujer, pero que no pertenecía a este mundo. Retrocedí casi tropezando mientras la voz continuaba, cada vez más insistente, más demandante. Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Entonces un golpe, esta vez fuerte, violento, que hizo vibrar toda la cabaña. La madera crujió bajo la presión y supe que la puerta no resistiría mucho más. Corrí hacia la chimenea arrojando más leña en el fuego, desesperado por mantener la luz, por mantener a raya las sombras que comenzaban a envolverlo todo. Los golpes se hicieron más intensos, más frenéticos, y como cada uno de ellos, el susurro se volvía más agudo, más penetrante. Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Finalmente, en un último intento desesperado, tomé una antorcha improvisada del fuego y corrí hacia la puerta. No sabía lo que haría, pero no podía quedarme allí, esperando. Algo dentro de mí se rebelaba ante la idea de ceder, de abrir esa puerta. Justo cuando iba a tocar el picaporte, todo cesó. Los golpes, los susurros, el viento, todo quedó en un silencio sepulcral. Sentí el aire más denso que nunca, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Mis manos temblaban incontrolablemente, el cuchillo olvidado en el suelo, mientras me acercaba a la puerta. No debía hacerlo. Cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera, pero algo más profundo me empujaba a seguir adelante, como si fuera una marioneta en manos de una fuerza invisible. Y entonces, cuando estaba a solo centímetros de la puerta, escuché el último susurro suave, casi inaudible, pero cargado de una malicia indescriptible. Te estoy esperando. Abrí la puerta de un tirón, con la antorcha levantada, listo para enfrentar lo que fuera que estaba al otro lado. Pero no había nada. Solo la oscuridad del bosque, la lluvia cayendo implacable y el viento que soplaba suavemente entre los árboles. Afuera el mundo parecía seguir como si nada hubiera pasado, como si la tormenta no hubiera traído consigo aquella presencia aterradora. Me quedé allí, en el umbral, incapaz de moverme, de comprender lo que acababa de suceder. Sentí el frío de la noche calarme hasta los huesos y supe que no había escapado, no del todo. Cerré la puerta lentamente con el corazón aún palpitando en mi pecho y volví hacia la chimenea.
el fuego había comenzado a revivir y el calor me envolvió de nuevo, aunque de alguna manera me sentí más solo que nunca. Aquella noche no dormí, no podía. Las horas sentado frente al fuego mirando las sombras danzar en las paredes, escuchando cada crujido de la cabaña, cada susurro del viento temiendo que en cualquier momento ella volvería. Y mientras la noche avanzaba, supe que no podría quedarme en ese lugar. Algo había cambiado, algo profundo y perturbador. Ya no era mi refugio, ya no era mi hogar. Porque sabía que la bruja seguía allí, en algún lugar entre las sombras, esperando pacientemente, segura de que, tarde o temprano, volvería a caer en su trampa. Y cuando lo hiciera, cuando finalmente abriera la puerta de nuevo, no habría vuelta atrás.